Acá tenemos a la izquierda el circuito original con todos los componentes y naturalmente sabemos que en corriente alterna los capacitores se comportan como cortocircuitos. Entonces aquí ya no los vemos, sino que conectaron las fuentes y la salida. Y la otra diferencia, recordemos que en corriente alterna las fuentes de DC se comportan también como cortocircuitos porque tienen un voltaje igual a 0. Entonces BEE y BCC se convierten en cortos y aquí ya no los podemos ver. Entonces este sería nuestro circuito en corriente alterna. Naturalmente, acá todavía está el transistor y tenemos que reemplazarlo por este modelo RE, que es el que vamos a trabajar. Entonces básicamente tomamos este transistor que está aquí y conectamos este modelo equivalente. Y entonces ya el circuito con el que vamos a trabajar nos quedaría de esta forma. Ya tiene la resistencia equivalente en la entrada, RE. Tiene la fuente de corriente constante que sale la corriente hacia arriba y su valor es alfa y E. Y tenemos la resistencia de salida del transistor que es R sub O. De ahí el resto del circuito es exactamente el mismo. Y si se fijan, este circuito es muy parecido al que analizamos con el emisor común y las técnicas que vamos a utilizar para analizarlo son las mismas. Lo único que cambiarían son los valores de diferentes resistencias y diferentes corrientes, pero el procedimiento es exactamente el mismo. Entonces arranquemos con la impedancia de entrada y acá es muy fácil observar que en la entrada lo que se conecta de resistencia a la fuente de entrada son solamente estas dos resistencias. Entonces, como están en paralelo, la impedancia de entrada va a ser igual al paralelo de esas dos resistencias. Y acá hay un detalle muy importante. Dijimos que la impedancia de entrada en base común es un valor normalmente bastante pequeño, por lo menos más pequeño que el valor del emisor común. ¿Y cuál era la diferencia del emisor común con este? Recordemos que en el emisor común la única diferencia era que aquí en lugar de RE era beta por RE. Y beta es un valor grande, esperamos que sea grande. Entonces ese beta hacía que este valor de este paralelo fuera grande y que por lo tanto el paralelo resultante fuera un valor más grande. Como aquí no está el beta, entonces la impedancia de entrada normalmente se va a acercar a la resistencia más pequeña, que usualmente es RE. Entonces la impedancia de entrada va a ser cercana a RE, la cual es una resistencia normalmente bastante pequeña. Y así sabemos que la impedancia de entrada no va a ser grande, por lo menos en comparación al emisor común. Luego pasamos a la impedancia de salida. Y acá el procedimiento es prácticamente igual al que usábamos en emisor común. Es decir, primero decíamos que la fuente de entrada se hacía igual a 0. Y si esta fuente, el voltaje es 0, la corriente también sería 0 porque estaría desconectada. Y como la corriente de entrada es 0, la corriente del emisor que surge a partir de ella también va a ser 0. Y luego, como la corriente de emisor es 0, la del colector, que es alfa por la del emisor, también sería 0. Es decir, esta fuente también estaría desconectada, sería un circuito abierto. Y al final, la salida solo tendría estas dos resistencias conectadas y que están en paralelo. Entonces, naturalmente, la impedancia de salida va a ser el paralelo de estas dos resistencias. Y otra vez, como la resistencia de salida del transistor R sub O normalmente es bastante grande, si es mucho más grande que RC, entonces la impedancia de entrada va a tender a el paralelo que es la más pequeña. Entonces la impedancia de entrada tendería a ser parecida o cercana a RC. Entonces, dependiendo del valor de RC que nosotros le pongamos, vamos a determinar nuestra impedancia de salida. Esa es la ventaja. Después pasamos a la ganancia de voltaje. Y el procedimiento se repite con respecto al de la emisor común que teníamos. La única diferencia es que ahora, al encontrar el parámetro que es común tanto para la entrada y la salida, ya no es la corriente de base, sino que la corriente del emisor. Vemos que en la entrada la corriente del emisor circula por acá. Y en la salida la corriente del emisor circula por acá, que sería alfa corriente del emisor. Entonces, la ganancia de voltaje, que es voltaje de salida entre voltaje de entrada, podemos expresarla como voltaje de salida entre el parámetro común, que es la del emisor, la corriente del emisor, por esa misma corriente del emisor entre el voltaje de entrada. Y sabemos que esto se cancelaría y nos daría igual a esto mismo. Entonces, primero determinemos el término que está aquí, voltaje de salida con respecto a la corriente del emisor. Y sabemos que
En términos de del voltaje de salida, al menos, estas dos resistencias están en paralelo. Por eso aquí yo las puedo expresar como el paralelo de ellas dos. Y si lo miramos de esa forma, podemos observar claramente que la corriente del emisor sale de esta fuente, baja a través de esta resistencia y completa el circuito. Y alguien se preguntará, bueno, ¿y no pasaría un porcentaje de la corriente a través de esta conexión? En este caso no, porque recordemos que estas terminales de acá solo son para medir el voltaje de salida, pero no hay nada conectado en este lado, entonces no circula corriente a través de ellas. Entonces la corriente del colector circularía solamente a través de esta resistencia. Y de esa forma, pues fácilmente podemos, por ley de Ohm, definir que el voltaje de salida es igual a esta corriente multiplicado por esta resistencia. Así como lo tenemos acá. Naturalmente la corriente del colector la reemplazo por alfa, corriente de emisor. Y luego la corriente del emisor está multiplicando, la paso a dividir al otro lado. Y aquí entonces ya tenemos el primer término que estábamos buscando. Voltaje de salida entre corriente del emisor. Ahora vamos a analizar la entrada. Igual habría que comparar el voltaje de entrada con la corriente del emisor. Pero aquí se da otra vez ese efecto importante que para la fuente de entrada estas dos resistencias están en paralelo. Y cualquier cosa que esté en paralelo tiene el mismo voltaje. Es decir, ellas dos tienen el mismo voltaje que es V sub I. Entonces si esta resistencia tiene el voltaje V sub I y tenemos el valor de la resistencia, podemos determinar la corriente. Entonces, al analizar la entrada, decimos que la corriente del emisor, que es la que circula a través de esta resistencia, es el voltaje que tiene la resistencia, que es el voltaje de entrada, dividido entre la resistencia como tal. Y luego, este que está en el numerador tendría que pasar al denominador. Lo pasamos a dividir y entonces nos queda ya el segundo término, que es 1 sobre la resistencia equivalente. Y lo último que tendríamos que hacer es multiplicar este término con este otro. Entonces la ganancia de voltaje es esa multiplicación. Nos queda de esta forma y si lo organizamos un poco, entonces la ganancia de voltaje es este factor. Alfa por el paralelo de estas dos resistencias entre la resistencia equivalente RE. Habíamos dicho que la ganancia de voltaje en base común usualmente es bastante grande. Y eso se cumple cuando la resistencia equivalente RE es pequeña, que habíamos mencionado antes que normalmente es un valor pequeño de resistencia. Entonces si esta es pequeña, la ganancia es grande. Y acá el numerador tiene que ser grande. Entonces como es un paralelo, entre más grande sea RC y R sub O, más grande va a ser el paralelo de ellas dos y por lo tanto más grande la ganancia de voltaje. Aquí el alfa, naturalmente sabemos que el alfa es cercano a 1, entonces acá solo estaría acompañando, pero no nos ayudaría con la amplificación. De hecho, podríamos sacarlo aproximadamente 1 y ya eliminamos este término. Pero bueno, esta sería la ecuación formal de la ganancia de voltaje. Por último, para encontrar la ganancia de corriente utilizamos el mismo método que se utilizó en el de emisor común. Nada más que aquí reemplazamos también en lugar de corriente de base ponemos corriente del emisor. Y para analizar la entrada y salida utilizamos pues la técnica del divisor de corriente. Entonces primero analizamos la salida. Esta corriente ingresa a este nodo, esta también ingresa a este nodo. Y por lo tanto el divisor de corriente nos quedaría de esta forma. En primer lugar ponemos la corriente que debería de salir del nodo. Pero como ahora ingresa, entonces le ponemos un negativo. Entonces tenemos el menos. Este menos solamente es porque ahora la corriente del colector no sale del nodo, sino que ingresa. Luego multiplicamos por el valor de la corriente, alfa corriente de emisor. Y luego la relación de las resistencias. Multiplicamos por la resistencia que sería la que no está implicada en estas dos corrientes, que es R sub O, dividido entre la suma de las dos resistencias, que sería esto. Y aquí ya tenemos definido, solamente pasamos la corriente del emisor a dividir al otro lado. Y ya nos queda el primer término de esta forma. Luego, la entrada se analiza de forma similar. Queremos determinar la corriente del emisor a partir de la corriente de entrada. Ahora, acá ya no multiplicamos por el menos, ya no lo incluimos, porque si nos fijamos, ahora la corriente de emisor sale. Entonces, como la de entrada ingresa al nodo, no hay ningún problema con los signos. Entonces, la corriente del emisor sería igual a la corriente de entrada
por la resistencia la tercera resistencia, que sería esto, bueno, la segunda resistencia, que sería RE, dividido entre la suma de las dos resistencias, RE más la resistencia equivalente. Igual esta corriente la pasamos a dividir al otro lado y este sería nuestro segundo término. Y ya luego la ganancia de corriente sería este término multiplicado por este otro. Y nos queda de esta forma. Ahora, esta es la ecuación oficial de la ganancia de corriente en esta configuración. Pero recordemos que la resistencia de salida del transistor usualmente es bastante grande. R sub O es grande. Y si es mucho más grande que RC, no habría diferencia entre sumar RO más una cosa más pequeña. Entonces este denominador prácticamente sería igual a R sub O. Y se podría cancelar con el numerador. Igual acá. La resistencia equivalente RE minúscula normalmente es mucho más pequeña que la resistencia del emisor. Entonces si esto es mucho más pequeño, lo podemos eliminar porque es despreciable. Y entonces nos quedaría RE sobre RE y se cancelan estas dos. Y entonces prácticamente este término se puede cancelar y este se cancela. Eso ocurre obviamente si la resistencia de salida es mucho más grande que la del colector y si la resistencia del emisor es mucho más grande que la resistencia equivalente. Entonces si eso se da y estos dos términos se cancelan por completo, básicamente la ganancia de corriente se nos acercaría a menos alfa. Y eso es lo que habíamos mencionado nosotros al principio, que esta configuración tiene una ganancia de corriente prácticamente cercana a 1. Nunca va a ser igual a 1, pero muy cercana a 1. Entonces sabemos que la configuración de base común no se utiliza para amplificar corriente. Para eso tenemos la de emisor común. Esto sería el análisis con respecto a la configuración de base común. Espero que haya quedado claro y nos veremos en la próxima.